Los tambores nunca cesaron. Durante 80 días, el tambor de guerra del Templo Mayor resonó a través del lago de Texcoco, audible desde kilómetros de distancia, extendiéndose entre el humo, el calor y el olor de una ciudad que agonizaba. Y los hombres en las calzadas no podían hacer otra cosa que escuchar. Los relatos españoles registran a soldados observando cómo sus camaradas capturados eran conducidos por las gradas de la pirámide a la vista de las líneas de asedio, con los corazones arrancados de sus pechos en el altar de Huitzilopochtli, sin que el tambor se detuviera nunca, mientras los defensores aztecas se burlaban desde las murallas. La fuerza sitiadora contaba con aproximadamente 900 soldados españoles de Sica. La ciudad que asediaban albergaba a unas 200,000 personas, y esta ciudad ya los había expulsado una vez, en una sola noche, matando a casi la mitad de su número en el camino. ¿Qué hizo entonces Hernán Cortés? Desmanteló 13 barcos, los transportó en piezas sobre una cordillera y los utilizó para estrangular a una civilización. Pero aquí está la pregunta que las crónicas coloniales insinúan y nunca responden del todo. Cuauhtémoc, el último emperador azteca de aproximadamente 25 años, al mando de la cultura guerrera más refinada de las Américas, tuvo un momento, el 29 de junio de 1521, en el que los españoles fueron rechazados más allá de las puertas de la ciudad, cuando el asedio que se había prolongado durante semanas se resquebrajó de repente. Los relatos aztecas describen a las fuerzas español-tlaxcaltecas sufriendo una derrota devastadora en la calzada. El camino para destruir el ejército de Cortés, su coalición y su campaña estuvo breve y genuinamente abierto. Las fuentes indígenas sugieren que él no los persiguió. ¿Por qué un hombre que se había preparado toda su vida precisamente para esta crisis, que había optado por la guerra total cuando todas las demás opciones fallaron, que lideró personalmente incursiones blandiendo su macahuil de obsidiana entre las ruinas de su propia ciudad? ¿Por qué tomó la decisión que aparentemente tomó en ese momento? Es algo que las crónicas insinúan, pero nunca resuelven por completo. Descubrirás 3 cosas en este relato que la mayoría de las historias de la conquista ocultan. Primero, el arma decisiva en Tenochtitlan no fue el acero español ni la pólvora española. Fueron 13 bergantines de casco poco profundo, transportados a mano sobre una cordillera por miles de cargadores tlaxcaltecas, y luego reensamblados en un lago que los españoles nunca habían navegado. Segundo, la persona a quien Bernal Díaz del Castillo, uno de los cronistas y testigos oculares más importantes de la conquista, más acreditó el haber hecho posible toda la victoria, no fue un soldado español, sino una mujer esclavizada llamada Malintzin, a quien los mexicas llegaron a llamar el propio Cortés por su nombre. Tercero, los guerreros tlaxcaltecas que proporcionaron la gran mayoría de la fuerza de combate y que murieron por decenas de miles, recibieron el reconocimiento formal de conquistadores, con exenciones de impuestos y privilegios que la burocracia colonial borró silenciosamente en 2 generaciones. Para entender por qué Cuauhtémoc tomó las decisiones que tomó, y por qué el hombre que lo derrotó moriría sospechoso de traición por el rey, al que sirvió durante 30 años, debemos volver a 1519, al momento en que un grupo de soldados españoles salió a una calzada sobre un lago y se detuvo por completo. En noviembre de 1519, soldados españoles que nunca habían visto una ciudad más grande que Sevilla,
salieron a una calzada de piedra sobre el lago de Texcoco y, según múltiples relatos, se detuvieron. Algunos se preguntaron en voz alta si estaban soñando. Bernal Díaz del Castillo, que estuvo allí y que pasaría el resto de su larga vida tratando de encontrar palabras adecuadas para lo que vio, comparó la ciudad ante él con los encantamientos del relato de Amadís. Hernán Cortés, escribiendo al rey Carlos V en una de sus famosas cartas de relación a la corona española, describió a Tenochtitlan como comparable en tamaño a Sevilla o Córdoba. No eran figuras retóricas diseñadas para halagar a un monarca distante. Eran las únicas comparaciones disponibles para hombres que se enfrentaban a algo genuinamente sin precedentes europeos. Los estudiosos estiman la población de Tenochtitlan entre 200.000 y 300.000 habitantes en el momento del contacto español, cifras que la habrían situado entre las ciudades más grandes de la tierra, rivalizada en el mundo occidental quizás solo por París, Venecia y Constantinopla. El relato de Wikipedia sobre la ciudad, basándose en el trabajo académico de investigadores como Edward Kalneck, Ross Hissig y Eduardo Matos Moctezuma, da la cifra más aceptada de aproximadamente 212.500 personas en 13 kilómetros cuadrados y medio de isla. Era 5 veces el tamaño de Londres de Enrique VIII. Su gran mercado de Tlatelolco, según las cartas de Cortés y el relato de Británica sobre las civilizaciones precolombinas, albergaba a 60.000 compradores y vendedores en los días de mercado principal. Su complejo de templos centrales contaba con una pirámide doble de 30 metros de altura y 90 metros en su base, dedicada a los dioses Huitzilopochtli y Tlaloc. Se decía que el palacio de Moctezuma contenía 300 habitaciones agrupadas en torno a 3 patios interiores, cubriendo aproximadamente 4 hectáreas. La ciudad se asentaba sobre una isla artificial en la parte occidental del lago de Texcoco, un cuerpo de agua salobre y poco profundo en el Valle de México. 3 calzadas de piedra la conectaban con tierra firme, la de Tepeyac al norte, la de Tlacopan al oeste y la de Iztapalapa al sur. 2 acueductos dobles traían agua dulce desde los manantiales de Chapultepec, a 12 kilómetros de distancia. Un dique de 16 kilómetros construido por Nezahualcóyotl separaba las aguas salinas del este del agua dulce cercana a la ciudad. El interior era una cuadrícula de calles y canales, navegable en canoa, lo que permitía el movimiento de tributos, alimentos y personas con una eficiencia extraordinaria. Esta maravilla de la ingeniería era la capital de la Triple Alianza, la entidad política que los historiadores y el uso popular llaman el Imperio Azteca, compuesta por Tenochtitlan, Texcoco y Tlacopan. Como documenta la investigación de Ross Hissig sobre México y la conquista española, la Triple Alianza mantenía el dominio en el centro de México, no a través de la integración, sino mediante el tributo y la amenaza de la fuerza militar. Los pueblos sometidos pagaban con alimentos, textiles, mano de obra y, lo más doloroso, con los cautivos humanos exigidos para el sacrificio religioso. Las guerras floridas, batallas ritualizadas llevadas a cabo específicamente para tomar prisioneros para los altares del Templo Mayor, crearon un trauma endémico en toda la región. Las ciudades-estado sometidas aportaban guerreros y recursos a un imperio que les daba poco a cambio, excepto la continuación de su existencia. Este es el contexto histórico que 7 mitos de la conquista española de Matthew Restall, hoy un texto estándar en los estudios de la conquista,
sitúa en el centro de su argumento. La caída de Tenochtitlan no fue principalmente un logro militar español. Fue la culminación de un levantamiento indígena masivo contra el dominio mexica, en el que los soldados españoles sirvieron como vanguardia tecnológica de una coalición mucho mayor de pueblos que habían estado esperando exactamente esta oportunidad. El antropólogo Eric Wolf lo expresó directamente. La potencia de fuego y la caballería españolas habrían sido impotentes contra los ejércitos mexicas sin el apoyo de los tlaxcaltecas y texcocanos. Los españoles llegaron con aproximadamente 500 soldados y 100 marineros. Asediarían Tenochtitlan con una coalición que creció hasta alcanzar entre 80,000 y 150,000 guerreros indígenas. Comprender este desequilibrio entre la historia que la mayoría conoce y lo que el registro histórico muestra realmente es lo primero que este guión necesita establecer. La ciudad que los hombres de Cortés vieron desde la calzada en noviembre de 1519 era magnífica. Estaba dividida internamente y se asentaba sobre una falla política que ya se estaba agrietando. Lo que faltaba era alguien dispuesto a entrar en esa falla y tirar. Cada palabra que Hernán Cortés escribió sobre sí mismo fue escrita para un rey al que intentaba impresionar y un gobernador al que intentaba superar. Ese es el problema esencial con Cortés como sujeto histórico. El relato más detallado de sus motivaciones proviene de documentos legales que diseñó para justificar acciones que eran, para los estándares de su propio gobierno, ilegales. Sus cartas al rey Carlos V, el género que los historiadores llaman probanzas, se publicaron en España casi de inmediato y circularon ampliamente por toda Europa. Siguen siendo fuentes primarias indispensables. También son, sin excepción, argumentos interesados vestidos de informes. Nacido hacia 1485 en Medellín, en la región de Extremadura, España, Cortés procedía de una familia que su secretario Francisco López de Gómara describió como de poca riqueza, pero mucha honra. Sus padres lo enviaron a los 14 años a estudiar leyes en la Universidad de Salamanca. Abandonó sus estudios después de aproximadamente 2 años. Gómara en su biografía de Cortés, un documento profundamente partidista, ya que Gómara nunca visitó México y escribió bajo la dirección de Cortés. Describe al joven como despiadado, altivo, travieso y pendenciero, muy dado a las mujeres y totalmente poco apto para la práctica legal provincial. En 1504, a los 19 años aproximadamente, Cortés zarpó hacia la Española. Pasó 6 años en el Caribe, cultivando, sirviendo como notario, haciendo las conexiones que impulsarían sus ambiciones. Antes de unirse a la expedición de Diego Velázquez a Cuba en 1511. Cuando Velázquez fue nombrado gobernador, Cortés se convirtió en alcalde de la ciudad de Santiago, y con los años en uno de los subordinados de confianza del gobernador. La relación se deterioró a medida que crecían las ambiciones de Cortés. En 1518, Velázquez le encargó liderar una expedición al continente mexicano, pero luego rescindió la orden al sospechar correctamente que Cortés tenía planes mayores que la exploración colonial. Cortés zarpó de todos modos en febrero de 1519, antes de que la revocación formal pudiera alcanzarlo. Este acto, zarpar sin órdenes, desafiando a la más alta autoridad española en las Américas, definió todo lo que siguió. Cortés resolvió su problema legal con una ingenuidad característica. Fundó el asentamiento de Veracruz específicamente
para que sus propios hombres lo eligieran capitán general, haciéndolo responsable directamente ante el rey Carlos V, en lugar de ante el gobernador Velázquez. Luego, según la mayoría de los relatos, ordenó la destrucción de la mayoría de sus barcos para eliminar la retirada como opción para sus hombres y como posibilidad en sus propios planes. Algunas fuentes dicen que los quemó. Los historiadores modernos prefieren generalmente barrenar o inutilizar. El núcleo dramático es el mismo en cualquier interpretación. El comandante de esta expedición se aseguró de que la única dirección disponible fuera hacia adelante. Cortés tenía 34 años cuando zarpó de Cuba. Tenía 36 cuando cayó Tenochtitlan. En el intervalo, ejecutó el acto de diplomacia más trascendental en la historia de las Américas: construir y mantener una coalición de decenas de miles de guerreros de naciones indígenas rivales, cada una con agravios diferentes contra Tenochtitlan y niveles de confianza distintos en los españoles. El juicio del antropólogo Eric Wolf de que los aliados indígenas fueron el factor decisivo en la conquista es el consenso académico moderno. Lo que hizo a Cortés indispensable para esa coalición no fue el genio militar, sino una inteligencia política de muy alto nivel. La ironía que definiría su biografía llegó inmediatamente después de su mayor éxito. Carlos V lo nombró capitán general y finalmente le otorgó el título de Marqués del Valle de Oaxaca, junto con vastas fincas y derechos de encomienda sobre aproximadamente 23,000 personas indígenas. Pero el rey envió a funcionarios reales para gobernar la Nueva España en su lugar. Cortés pasó los años posteriores a 1521 en crecientes batallas legales, expediciones exploratorias a Baja California y repetidos viajes a España para defender su caso. Murió el 2 de diciembre de 1547, cerca de Sevilla, de pleuresía, rico según la mayoría de las medidas, amargado según su propia valoración, y sus restos han sido trasladados más de 8 veces en los siglos transcurridos. Sus huesos nunca han descansado tranquilos. Sus cartas a Carlos V apenas mencionan la viruela. Esta omisión, como se verá, dice más sobre la naturaleza de esas cartas que sobre el curso de la conquista. Su nombre significaba águila que desciende, del náhuatl cuautli para águila y temoc para descenso, evocando a una rapaz picando hacia su presa. Fue el 11º y último tlatoani de Tenochtitlan, el último emperador azteca por cualquier definición razonable del término. Tomó el poder a los 25 años aproximadamente, a finales de 1520, bajo condiciones que habrían quebrado a un líder menor antes de la primera batalla. Lo que construyó a partir de esas condiciones y lo que no logró alcanzar a pesar de todo, es el centro humano de esta historia. Cuauhtémoc era el hijo legítimo mayor del emperador Ahuitzotl y, según el relato detallado de su biografía en Wikipedia, fue educado casi con seguridad en el Calmecac, la escuela de élite para niños nobles aztecas que combinaba la instrucción religiosa con el entrenamiento militar y el cultivo de las habilidades retóricas que se esperaban de los gobernantes. Para haber sido nombrado gobernante de Tlatelolco en 1515 con el título de Cuauhtlatóani, habría tenido que demostrar tanto linaje noble como probada habilidad guerrera, específicamente la captura de enemigos en batalla para el sacrificio religioso. Había cumplido ambas condiciones. Se casó con la princesa azteca que más tarde sería conocida como Isabel Moctezuma, hija de Moctezuma II. Estaba
bajo cualquier medida que su cultura pudiera aplicar, preparado exactamente para esta crisis. La crisis llegó en capa. En 1520, los españoles fueron expulsados de Tenochtitlan durante la catástrofe que los propios españoles llamarían la Noche Triste. El emperador Cuitláhuac, que había organizado esa expulsión y a quien Bernal Díaz recordaba como el señor que nos echó de México, reinó durante exactamente 80 días antes de morir de viruela. Esto se confirma en múltiples fuentes. Los anales de Tenochtitlan registran su muerte por las pústulas a finales del mes de Quecholi, a finales de noviembre o principios de diciembre de 1520. El relato de Pedro Mártir, las memorias de Bernal Díaz y la biografía de Cortés de López de Gómara confirman la causa. El emperador que derrotó a los españoles murió de una enfermedad europea con la que nunca se había topado antes de que llegaran los europeos. El Consejo de Nobles eligió a Cuauhtémoc para sucederlo. Su coronación, señalan los estudiosos, fue sombría. La ciudad estaba aún en estado de shock. La epidemia no había terminado y los españoles ya se estaban reorganizando en Tlaxcala. Heredó una capital que había perdido a su emperador, a una parte significativa de su liderazgo militar y a una fracción desconocida pero devastadora de su población. Todo en el espacio de 60 días. También heredó una situación estratégica en la que antiguas ciudades-estado vasallas juraban lealtad a Cortés a un ritmo que los mexicas no podían igualar diplomáticamente. Su respuesta fue la guerra total, llevada a cabo con una claridad que el relato de EBSCO Research Starters sobre su biografía describe como la característica definitoria de su liderazgo. A diferencia de Moctezuma, que había intentado manejar a los españoles mediante la diplomacia y el acomodo, Cuauhtémoc no se hacía ilusiones sobre las intenciones españolas. Reorganizó el ejército azteca hacia tácticas de guerrilla urbana, luchando en las calles y canales que los aztecas conocían mucho mejor de lo que cualquier invasor podría aprender. Decretó que cualquier azteca descubierto convirtiéndose al cristianismo sería sacrificado. Ejecutó a desertores para mantener la disciplina militar durante el asedio, documentado en múltiples relatos de la fase final del sitio. Lideró incursiones personalmente, empuñando un macuahuitl de obsidiana durante los 80 días del asedio formal. Bernal Díaz del Castillo, que tenía motivos para rebajar a los hombres a los que derrotó, describió a Cuauhtémoc como gentil hombre de su persona. El propio Cortés elogió su valor en sus cartas a Carlos V. Incluso los relatos españoles, escritos por los vencedores, filtrados por las prioridades de la conquista, no pudieron suprimir del todo lo que estaban viendo. Un joven defendiendo una civilización contra obstáculos imposibles, con perfecta lucidez sobre lo que significaría la derrota, hasta el día en que subió a una canoa e intentó cruzar un lago que ya no era suyo. El Códice Florentino no suaviza lo que describe. Compilado por el fraile franciscano Bernardino de Sahagún, en colaboración con ancianos y autores nahuas entre 1545 y 1590, el libro 12 de esta extraordinaria obra de 12 volúmenes preserva lo que los supervivientes recordaban de la epidemia que azotó Tenochtitlan a finales de 1520. El relato indígena dice: «Se nos saltaron llagas en la cara, en el pecho, en la barriga. Estábamos cubiertos de llagas agonizantes de pies a cabeza». La colección de investigación de Dumbarton Oaks, basándose en este pasaje, añade lo que siguió. Muchos murieron de la peste, pero muchos murieron de hambre. Hubo muertes por inanición,
pues no quedaba nadie que cuidara de ellos. La enfermedad que los nahuas llamaron Huizahuatl, la gran erupción, era la viruela. Entró en México con la expedición de Narváez, la fuerza que el gobernador Velázquez envió para arrestar a Cortés en la primavera de 1520. Las fuentes españolas atribuyen el paciente cero a un africano esclavizado llamado Francisco de Eguía, que se quedó en Zempoala cuando cayó enfermo. Aunque los historiadores señalan que esta identificación proviene de fuentes con intereses obvios y no puede verificarse de forma independiente. Lo que sí puede verificarse es la trayectoria de la epidemia. Se extendió desde la costa del Golfo hacia el interior, desde mayo hasta septiembre de 1520, llegando a Tenochtitlan en octubre o noviembre, consumiendo la ciudad durante aproximadamente 60 días y terminando, específicamente en Tenochtitlan, a principios de diciembre. Las consecuencias para la capacidad militar y política azteca fueron catastróficas de formas que van más allá de la simple mortalidad. El emperador Cuitláhuac estuvo entre los muertos. También murieron guerreros veteranos, gobernadores locales, recaudadores de impuestos e ingenieros, la infraestructura organizativa de un imperio. El relato de History Skills sobre la epidemia documenta que guerreros veteranos, gobernadores locales, recaudadores de impuestos e ingenieros murieron en tal número que el gobierno efectivo se volvió imposible. El sistema de tributos colapsó. Las provincias no podían enviar comida, mano de obra o guerreros a una capital en caos. Los mercados cerraron. La rotación tradicional de guerreros de guarnición se hizo añicos. Cuando Cortés y su ejército reconstruido volvieron a entrar en el territorio alrededor de Texcoco en enero de 1521, Bernal Díaz anotó en sus memorias que los españoles no encontraron resistencia significativa en áreas que deberían haber sido defendidas, porque los guerreros allí estaban aún demasiado débiles por la viruela para luchar. Las estimaciones académicas de mortalidad varían significativa y honestamente. La exhibición de Dumbarton Oaks sobre la epidemia, basándose en fuentes académicas, sugiere una pérdida de población de entre 5 y 8 millones de personas en Mesoamérica durante el brote de 1520. El relato de EBSCO Research Starters sitúa la mortalidad en la propia Tenochtitlan entre 1/3 y la mitad de la población. Un análisis de PBS NewsHour sobre el papel histórico de la epidemia sugiere que la población de la ciudad se redujo en aproximadamente un 40% en un solo año. Estas cifras son estimaciones más que datos censales, y los historiadores son apropiadamente cautelosos con la precisión. Lo que no se discute es la escala. La enfermedad también produjo una consecuencia psicológica que ninguna campaña militar habría podido fabricar. Los españoles, al haber crecido en Europa, donde la viruela era endémica, habían adquirido en gran medida inmunidad por exposición infantil. Aparecían ante los observadores aztecas como inmunes a una plaga que mataba a 1 de cada 3 personas a su alrededor. Los relatos indígenas sugieren que esto fue interpretado, por algunos, en algunas comunidades, como evidencia de que los dioses habían abandonado a los mexicas o se habían puesto del lado de los invasores. Esto se reporta en fuentes secundarias como una interpretación indígena. Si fue generalizada o decisiva, es algo que se debate genuinamente entre los historiadores. El debate sobre el peso relativo de la viruela en la conquista no se ha resuelto. Alfred Crosby, cuyo intercambio colombino estableció el campo de la historia ecológica,
argumentó que la enfermedad hizo más por derrotar a los aztecas que cualquier acción militar. Jared Diamond, en Armas, Gérmenes y Acero, situó la enfermedad epidémica en el centro del éxito colonial europeo en las Américas. Matthew Restel, en 7 mitos de la conquista española, ofrece un correctivo necesario. Sobre determinar el papel de la enfermedad, borra la agencia de la coalición indígena, reduce a tlaxcaltecas y texcocanos a espectadores pasivos de sus propias decisiones políticas y, en última instancia, produce una historia tan distorsionada como la versión triunfalista española. La conquista requirió enfermedad, coalición, tecnología y un cúmulo de fracasos políticos aztecas. Elimina cualquier factor y la historia cambia. Lo que es seguro es esto. Cuando Cortés regresó para comenzar la campaña final en diciembre de 1520, no estaba atacando la misma ciudad que había dejado 6 meses antes. Atacaba una ciudad en duelo bajo un nuevo liderazgo, con su capacidad militar y administrativa severamente comprometida. La brillante estrategia defensiva que Cuauhtémoc llevaría a cabo durante los 80 días siguientes y la extraordinaria resistencia que su pueblo montaría a pesar de todo, cobra mucho más sentido cuando se entiende en este contexto. Estaban luchando con lo que quedaba después de que el ejército invisible ya hubiera hecho su peor trabajo. Los libros de historia suelen describir la conquista de Tenochtitlan como un logro español. Las cifras hacen difícil sostener esta descripción. En el punto álgido del asedio en 1521, Cortés comandaba a unos 900 soldados españoles, comandaba una coalición indígena que diversas fuentes estiman entre 80,000 y 150,000 guerreros, sin contar a los cargadores, ingenieros y trabajadores logísticos que mantuvieron abastecida la campaña. Los soldados españoles eran la vanguardia tecnológica. La coalición indígena era el ejército. Entender por qué existía esa coalición y por qué luchaba realmente es esencial para comprender lo que significó la caída de Tenochtitlan. Los tlaxcaltecas son el lugar por donde empezar. Tlaxcala era un estado soberano que había mantenido su independencia de la Triple Alianza durante décadas, de lo que el documento de investigación proporcionado, basándose en fuentes académicas, describe como resistencia militar y aislamiento político. Los aztecas habían rodeado Tlaxcala de manera efectiva, bloqueando el acceso del Estado a la sal, el algodón y otros productos de las tierras bajas. Las guerras floridas, la guerra ritualizada que los aztecas llevaban a cabo específicamente para tomar cautivos para el sacrificio, habían sangrado a Tlaxcala continuamente sin producir un resultado decisivo, ya que Tlaxcala se resistía sistemáticamente a ser absorbida por el imperio. Los tlaxcaltecas no eran observadores neutrales del poder azteca. Eran sus víctimas designadas que habían sobrevivido lo suficiente para ver llegar una alternativa. Tras luchar inicialmente contra los españoles en septiembre de 1519, 3 batallas en 3 días en las que los españoles apenas sobrevivieron. El Consejo Tlaxcalteca, liderado por Xicoténcatl el Viejo, hizo el cálculo que el relato de Wikipedia sobre la conquista española describe como decisivo para el resultado de toda la campaña. Aliarse con los recién llegados ofrecía el único camino viable para destruir a sus enemigos hereditarios. No se trataba de una colaboración con colonizadores en un sentido simple. Era una decisión política racional de un pueblo que llevaba generaciones luchando por su supervivencia contra el dominio azteca.
Los tlaxcaltecas se convirtieron, en palabras de la Organización de Defensa Indígena Indigenous México, en el grueso de la infantería y en los proveedores de las canoas que cubrieron el avance de los bergantines a través de la laguna de Tenochtitlan. Xicoténcatl el Viejo aportó más de 10,000 guerreros bajo el mando de Chichimecatecutli. La fuerza crecería sustancialmente a lo largo de la campaña. La deserción de Texcoco fue el golpe estructural que rompió la Triple Alianza desde dentro. Texcoco era uno de los 3 miembros fundadores de la alianza. Su apoyo a Cortés transformó el conflicto de una invasión extranjera en algo que parecía, desde dentro del mundo azteca, una guerra civil. Ixtlilxochitl II, instalado por Cortés para reemplazar al liderazgo pro-azteca, proporcionó tanto guerreros como la fuerza de trabajo masiva requerida para el proyecto de construcción de los Bergantinehuepas. La posición de Texcoco en la orilla oriental del lago se convirtió en el centro de operaciones de toda la campaña final. La persona que hizo posible construir y mantener la coalición no fue ni un oficial español ni un anciano tlaxcalteca. Malintzin, conocida por las fuentes españolas como la Malinche o Doña Marina, y por la posteridad como una de las personas más trascendentales en la historia de las Américas, nació en una familia noble de habla náhuatl. Fue vendida a territorio de habla maya siendo niña y entregada a Cortés como una de las 20 mujeres esclavizadas tras la batalla de Cenla en marzo de 1519. Hablaba tanto náhuatl como el dialecto maya local. Un soldado español llamado Jerónimo de Aguilar hablaba ese dialecto maya y español. Juntos formaron una cadena de traducción que permitió a Cortés negociar con todo el mundo de habla náhuatl en el que estaba entrando. Ella descubrió la trama de la emboscada de Cholula, documentada en las propias cartas de Cortés al rey. Estuvo en las azoteas de los palacios capturados durante el asedio final, llamando a los nobles mexicas para que se rindieran, según registra el Códice Florentino. Bernal Díaz del Castillo, habiendo sido testigo de todo, le dio a ella el crédito de la victoria en sus memorias. Los propios mexicas llegaron a llamar a Cortés Malinche. Ella era tan central en su operación que el nombre de ella pasó a ser el de él. La fuerza de combate de la coalición perdió aproximadamente 30,000 guerreros tlaxcaltecas a lo largo de toda la campaña, según el relato del asedio de Warfare History Network. Recibieron a cambio el reconocimiento formal de conquistadores, exención de ciertos impuestos, el derecho a portar armas españolas y a montar a caballo. Estos privilegios sobrevivieron aproximadamente 2 generaciones antes de que la burocracia colonial los borrara silenciosamente. Para la década de 1580, los nobles tlaxcaltecas enviaban embajadas formales a España para suplicar por la restauración de las promesas que Cortés había hecho en 1520. La petición no fue escuchada. La coalición que tomó Tenochtitlan se construyó sobre agravios reales, decisiones racionales y promesas que no se cumplirían. Tenochtitlan era, por encima de todo, una isla. Todo lo que los aztecas habían construido, la ingeniería hidráulica, las calzadas, los canales, el sistema de mercados, fluía de este hecho geográfico central. La misma geografía que hacía magnífica a la ciudad, la hacía en teoría inexpugnable. Las calzadas eran 3 estrechas líneas que la conectaban con tierra firme, siendo cada una de ellas un campo de exterminio perfecto para cualquier fuerza atacante que intentara avanzar por ellas.
El lago que rodeaba la ciudad estaba controlado por miles de canoas de guerra aztecas que podían mover guerreros, suministros y refuerzos con una velocidad que ninguna fuerza terrestre podía igualar. Durante la ocupación original en 1519 y 20, la flota de canoas aztecas había demostrado exactamente lo que esto significaba en la práctica. Los soldados españoles en las calzadas podían ser atacados desde el agua por ambos lados simultáneamente, sin forma de responder. Cortés comprendió, después de la noche triste, que Tenochtitlan no podía ser tomada sin controlar el lago, y comprendió que controlar el lago requería embarcaciones que la flota de canoas azteca no pudiera superar en maniobrabilidad. No existían tales barcos a 100 kilómetros a la redonda del lago de Texcoco. La solución que ideó y que el carpintero de ribera español Martín López ejecutó fue uno de los logros logísticos más notables de la historia militar: construir 13 bergantines de casco poco profundo en Tlaxcala, desarmarlos en componentes transportables, cargar esos componentes sobre las montañas de la Sierra Nevada y reensamblar los barcos en las orillas del lago de Texcoco. Cada bergantín medía aproximadamente 12 metros de largo, unos 40 pies. Diseñado con un calado poco profundo apto para la navegación lacustre y capaz de ser propulsado tanto por vela como por remos. Cada uno estaba montado con un cañón. El relato del asedio de Hall of Ancient Warriors los describe como baterías flotantes que podían despejar las calzadas e interceptar los suministros de comida y agua que llegaban por el lago. López supervisó su construcción en Tlaxcala, mientras Cortés pasaba el otoño de 1520 consolidando el control del territorio que rodeaba el lago. Miles de cargadores tlaxcaltecas. Algunos relatos dan cifras de hasta 8,000, aunque este número específico aparece en fuentes secundarias y no primarias y debe entenderse como una aproximación. Transportaron los componentes desarmados sobre las montañas en piezas. Se excavó un canal desde Texcoco hasta la orilla del lago, lo que requirió su propia fuerza de trabajo indígena sustancial para permitir el lanzamiento de los barcos reensamblados. Los bergantines fueron botados el 28 de abril de 1521. Cortés comandó personalmente uno de los navíos. Su primer enfrentamiento demostró de inmediato lo que representaban. Aprovechando un viento favorable que surgió inesperadamente, la flota de bergantines atacó a la flota de canoas aztecas reunida para recibirlos, y, en la descripción de Hall of Ancient Warriors, cegó las canoas con fuego de cañón y tácticas de embestida a las que las canoas de guerra no tenían respuesta. En pocas semanas, las fuerzas de Cortés controlaban el lago de Texcoco. Las líneas de suministro que habían mantenido alimentada e hidratada a Tenochtitlan, las canoas que traían maíz de tierra firme, el agua dulce desde más allá del alcance de los sitiadores, fueron cortadas o amenazadas. La respuesta azteca a los bergantines fue creativa y está documentada. Cuauhtémoc hizo clavar estacas de madera en el fondo del lago y cavar pozos profundos en las zonas poco profundas para dañar o encallar los barcos españoles. Esto se confirma en múltiples relatos del asedio, incluyendo el resumen de New World Encyclopedia y el tratamiento más detallado de Hall of Ancient Warriors. Las contramedidas retrasaron, pero no detuvieron a los bergantines. Los españoles aprendieron a sondear delante de sus barcos y adaptaron sus rutas. El problema táctico fundamental persistía. Un barco de 12 metros con un cañón
y ballesteros a bordo, no podía ser detenido por una canoa de guerra que transportaba guerreros armados con macuahuitls de obsidiana, por muy hábiles que fueran esos guerreros. Lo que López construyó y lo que los cargadores tlaxcaltecas transportaron sobre una cordillera que los españoles habían cruzado por primera vez hacía menos de 2 años, no fue simplemente una ventaja naval. Fue la transformación de la fuerza geográfica definitoria de Tenochtitlan, su posición en un lago, en una debilidad estratégica. La ciudad que nunca había necesitado defenderse desde el agua estaba ahora atrapada por el agua en la que siempre había confiado. El 26 de mayo de 1521, las divisiones de Alvarado y Olid cabalgaron hacia Chapultepec en el extremo occidental del lago y destruyeron el acueducto. El asedio formal había comenzado, lo que significó, en la práctica, destruir el acueducto de Chapultepec fue esto. 200,000 personas se despertaron el 27 de mayo de 1521 sin acceso a agua dulce. El acueducto consistía en 12 kilómetros de canal de piedra que traía agua de manantial desde las colinas de Chapultepec a la ciudad isla. No había sustituto para ello. El lago que rodeaba Tenochtitlan era salobre, agua salada, no potable, y en pocos días, como documenta el relato de Warfare History Network sobre la campaña final, la población se vio obligada a beberla de todos modos. Beber agua salada en cantidades suficientes produce una deshidratación que acelera la sed en lugar de aliviarla. Las consecuencias biológicas de esto empezaron a matar a los habitantes de Tenochtitlan antes de que se desenvainara una sola espada en las calzadas. Cortés había dividido sus fuerzas terrestres en 3 divisiones, cada una asignada a una de las 3 grandes calzadas. Pedro de Alvarado comandaba el acceso por Tlacopan al oeste. 30 jinetes, 18 ballesteros y arcabuceros, 150 soldados de infantería españoles y 25,000 guerreros tlaxcaltecas. Cristóbal de Olid ocupaba la posición de Coyoacán, con cifras españolas comparables y 20,000 aliados indígenas. Gonzalo de Sandoval comandaba la 3ª división. Cortés mismo comandaba la flota de bergantines, posicionando los barcos para apoyar a las 3 divisiones terrestres y para evitar que cualquier canoa llegara a la ciudad con suministros. Cada división de tierra española tenía 25 soldados, y sus artilleros estacionados a bordo de bergantines asignados específicamente para cubrir su avance por la calzada, ya que cada embarcación llevaba un cañón, y los combates en las calzadas habían demostrado repetidamente la necesidad de apoyo de fuego desde el agua. La respuesta de los defensores mexicas en los primeros días del asedio formal fue, según múltiples relatos, impresionante por su adaptabilidad. Los relatos tanto españoles como indígenas documentan que los guerreros aztecas aprendieron rápidamente a evitar la trayectoria directa del fuego de los cañones españoles, agachándose, dispersándose, moviéndose de forma errática para negar a los artilleros españoles blancos predecibles. Utilizaron su conocimiento íntimo del terreno urbano para lanzar ataques nocturnos sobre las fuerzas sitiadoras que no tenían un conocimiento equivalente del terreno. Clavaron estacas en el fondo del lago para amenazar a los bergantines. El Códice Florentino, a través de su descripción de la resistencia méxica preservada en la obra de León Portilla, registra una fuerza defensora que no estaba desmoralizada por el inicio del asedio. Se estaba adaptando. El patrón que surgió en las primeras semanas se convirtió en el ritmo definitorio del asedio. Las fuerzas españolas y tlaxcaltecas avanzaban por las calzadas durante el día,
capturando secciones de acceso y rellenando con escombros los huecos de los puentes que los aztecas habían roto, convirtiéndolos en suelo firme e intransitable para las canoas que previamente habían permitido ataques desde ambos lados de la calzada simultáneamente. Al caer la noche, los españoles se retiraban a sus campamentos de asedio. Durante la noche, los guerreros mexicas volvían a ocupar las posiciones abandonadas y reabrían las brechas de los canales, retirando los escombros, restaurando las barreras de agua y devolviendo las calzadas a su estado previo al avance. Esto no era incompetencia táctica azteca. Era una doctrina defensiva sólida, aplicada a una situación asimétrica. Los aztecas carecían de la fuerza para destruir a la fuerza sitiadora en campo abierto. Los españoles carecían de la fuerza para mantener cada centímetro de terreno capturado por la noche, frente a una población que defendía su propia ciudad. El estancamiento era real y desgarrador. El relato de Hall of Ancient Warriors sobre esta fase lo describe como brutal y repetitivo, una frase que captura el cansancio acumulado en ambos lados de la calzada, aunque la naturaleza de ese agotamiento fuera radicalmente distinta. Los españoles estaban cansados y en peligro. Los mexicas estaban cansados, en peligro, cada vez más sedientos y viendo cómo su ciudad era demolida a su alrededor. Este último punto requiere énfasis. Cortés, reconociendo que retirarse cada noche le estaba costando todo, por lo que sus soldados habían luchado durante el día, tomó una decisión que marcaría cada semana siguiente. Ordenó la demolición sistemática de la ciudad. Cada edificio en el camino del avance, cada palacio, cada templo, cada casa, debía ser derribado. Los escombros se utilizaban para rellenar permanentemente las brechas de los canales, convirtiendo los huecos de las calzadas en suelo firme que la caballería podía cruzar y que no podía ser reabierto de la noche a la mañana. No fue una improvisación táctica. Fue una elección deliberada de destruir una de las ciudades más extraordinarias de la Tierra para poder avanzar 50 metros por vez. La pregunta que los relatos coloniales no responden directamente y a la que los historiadores modernos solo pueden acercarse por inferencia es ¿qué sintió realmente Cortés ante esta decisión? Sus cartas a Carlos V habían descrito la ciudad en términos de asombro. Había querido presentarla intacta a su rey. La demolición sistemática fue la muerte de esa ambición. Lo que las crónicas registran no es su estado interno, sino las órdenes que dio, y las órdenes que dio destruyeron Tenochtitlan. En algún momento del segundo mes del asedio, la distinción entre atacar y defender se volvió filosóficamente difusa. Los españoles avanzaban hacia una ciudad que simultáneamente estaban destruyendo. Los mexicas defendían una ciudad que estaba siendo demolida a su alrededor, luchando desde los escombros de sus propias casas, usando como cobertura las piedras de templos que habían permanecido en pie durante un siglo. La guerra de las calzadas, en su fase media de desgaste, desafía la narrativa de conquista inevitable que los relatos españoles posteriores construirían. No fue inevitable, fue brutal, repetitiva y estuvo genuinamente en duda durante semanas enteras. El sacrificio de prisioneros españoles en el Templo Mayor está documentado en múltiples fuentes y constituye uno de los episodios psicológicamente más significativos del asedio. El relato de Wikipedia sobre la conquista española registra que los defensores arrancaron los corazones palpitantes de 70 prisioneros de guerra españoles en el altar de Huitzilopochtli. Durante el asedio, un evento presenciado desde las calzadas por soldados que no podían hacer nada para intervenir.
Las memorias de Bernal Díaz registran la devastación psicológica que esto causó. Soldados españoles viendo a sus camaradas capturados desfilar por los escalones de la pirámide, el tambor sonando, los sacerdotes moviéndose con eficiencia practicada, las cabezas arrojadas por las escaleras después. Esto no fue crueldad azteca en un sentido simple. Fue la práctica religiosa azteca llevada a cabo como guerra psicológica, y funcionó. El tambor se oía desde las calzadas. El sacrificio era visible desde las líneas de asedio. El mensaje era deliberado y preciso. Esto es lo que les espera. Dentro de la ciudad, el Códice Florentino registra cómo se veía el asedio desde el interior de Tenochtitlan, y es uno de los relatos más desgarradores en cualquier idioma sobre lo que la guerra de asedio urbana hace a una población civil. Los defensores mexicas estaban muriendo de hambre. Los acueductos habían desaparecido. El agua del lago enfermaba a la gente. El sistema de tributos había colapsado antes de que comenzara el asedio. El relato de México Unexplained sobre las semanas finales del sitio, basándose en fuentes aztecas, documenta que para julio la población comía lagartijas, cortezas y objetos de cuero, cualquier cosa que pudiera consumirse. Las calles acumulaban a los muertos. Incluso Cortés, en una de sus cartas más sinceras de lo habitual, escribió que las calles estaban tan llenas de cuerpos que era casi imposible pasar por ellas. La respuesta de Cuauhtémoc a estas condiciones fue luchar con más fuerza. Lideró incursiones personalmente, como documentan los relatos aztecas. Ejecutó a desertores para mantener la disciplina militar, confirmado en el relato de México Unexplained. Organizó ataques nocturnos sobre las fuerzas sitiadoras que se cobraron un peaje constante. El uso del terreno urbano por parte de los guerreros mexicas, las calles estrechas, las intersecciones de los canales, las azoteas, neutralizó la caballería española y redujo la efectividad de las ballestas y arcabuces españoles al negar las líneas de visión que esas armas requerían. El intento de Cortés de construir una catapulta para acelerar la reducción de los últimos sectores en manos aztecas, documentado por Bernal Díaz del Castillo, fracasó. La máquina no funcionó correctamente. Como Díaz registra con la honestidad contundente que caracteriza a sus memorias en sus mejores momentos. El comportamiento de los aliados tlaxcaltecas durante esta fase merece un reconocimiento directo, porque aparece en el registro histórico y no puede omitirse. El relato de Wikipedia sobre el asedio señala que los aliados indígenas de Cortés, particularmente los tlaxcaltecas, se comportaron con una ferocidad que incluso los oficiales españoles lucharon por contener, masacrando a civiles en los sectores capturados en actos de venganza que, como observa Wikipedia, sugiere que los aliados indios de Cortés tenían más poder sobre él de lo que él sugería. Esto no era política militar española en el sentido formal. Era lo que sucedía cuando un pueblo que había sido subyugado por los mexicas durante generaciones finalmente tenía la oportunidad de responder al agravio. El registro histórico lo documenta sin resolver su complejidad moral, y tampoco debería hacerlo este relato. A finales de junio, los españoles no habían capturado ni una sola manzana permanente de la ciudad. Habían capturado escombros, que era todo lo que quedaba de las manzanas que habían demolido. Y entonces, el 29 de junio de 1521, ocurrió algo sobre lo que la mayoría de las historias de la conquista pasan rápido. Las fuerzas españolas y tlaxcaltecas sufrieron una severa derrota en la calzada el 29 de junio de 1521.
Esto se documenta en la cronología de Wikipedia sobre la conquista española. Derrota de las fuerzas español-tlaxcaltecas en una calzada. Captura y sacrificio ritual de los españoles y sus caballos en Tenochtitlan. El propio Cortés estuvo en grave riesgo personal durante este enfrentamiento, según múltiples relatos del día. Soldados españoles fueron capturados. Esos soldados capturados fueron sacrificados en el Templo Mayor a la vista de las líneas de asedio, incluyendo al menos un caballo, lo cual tuvo una importancia psicológica más allá de la pérdida militar, ya que el caballo había funcionado durante toda la campaña como un símbolo del poder español que los aztecas no podían igualar. Los relatos alineados con los nahuas, incluyendo la reconstrucción detallada ofrecida por David Bowles, basándose en fuentes indígenas, describen esto como un momento en el que el resultado del asedio estuvo genuinamente en duda, cuando el daño a las fuerzas españolas y tlaxcaltecas fue lo suficientemente grave como para que existiera la posibilidad de que Cuauhtémoc presionara su ventaja en un sentido real y no teórico. Si esto constituye una expulsión completa comparable a la Noche Triste, como sugieren algunos relatos indígenas, o una derrota severa en la calzada seguida de un reagrupamiento español, como implica el marco de Wikipedia, es en sí mismo una cuestión de fuentes y perspectiva. Lo que no está en duda es que la fuerza española fue significativamente dañada y que la iniciativa brevemente recayó en los defensores aztecas. Los relatos aztecas, reflejados en la reconstrucción de Bowles, sugieren que Cuauhtémoc no persiguió al enemigo. Las crónicas lo insinúan sin ofrecer una explicación clara. El registro histórico ofrece contexto más que certeza. Sus fuerzas estaban hambrientas y llevaban luchando más de 6 semanas. Los bergantines controlaban el lago, lo que significaba que cualquier persecución fuera de las calzadas se habría enfrentado al fuego de los cañones desde el agua. La caballería española, devastadora en terreno abierto, no podía ser enfrentada en términos aztecas ventajosos fuera del terreno urbano. La persecución que podría haber destruido el ejército de Cortés habría requerido que los mexicas lucharan en las condiciones que favorecían a los españoles y no a ellos mismos. Estas son explicaciones militares razonables. Pueden ser la explicación completa. Pero los relatos indígenas preservan algo más ambiguo: la sensación de que la decisión se tomó bajo condiciones de agotamiento y enfermedad que la comprometieron de formas que ninguna lógica militar explica totalmente. El relato del asedio en el Códice Florentino no reconstruye la toma de decisiones de Cuauhtémoc en este momento. El vacío histórico existe, y la historia honesta lo reconoce en lugar de llenarlo con interpretaciones presentadas como hechos. Lo que siguió al revés del 29 de junio fue la escalada de Cortés. Recibió nuevos refuerzos y suministros a través de barcos que llegaban a Veracruz. Intensificó la política de demolición. Lanzó la oferta final de rendición a Cuauhtémoc, que fue rechazada de inmediato y sin negociación. El relato de Warfare History Network sobre la fase final de la campaña describe a los españoles en agosto controlando la mayor parte de la ciudad, los defensores aztecas comprimidos en el distrito norteño de Tlatelolco, su número ahora quizás de 40,000 guerreros y civiles, una fracción de la población que había comenzado el asedio. El tambor seguía sonando desde el Templo Mayor, audible para todos en ambos lados. Cortés lanzó el asalto final el 12 de agosto de 1521. Llevaba 80 días intentando terminar con esto.
lo terminaría a la mañana siguiente. Para julio de 1521, Tenochtitlan ya no se parecía a Tenochtitlan. Los templos eran escombros usados para rellenar canales. Los canales mismos se habían convertido en calles. Las calles estaban llenas de cadáveres. El Códice Florentino registra que los supervivientes de las últimas semanas fueron encontrados tendidos en su propia inmundicia, demasiado débiles para ponerse de pie, con los muertos amontonándose en habitaciones y patios y a lo largo de los bordes de los antiguos canales. Cortés, en una carta más franca que la mayoría de su correspondencia con Carlos V, escribió que la ciudad estaba tan llena de cuerpos que era casi imposible transitar por las calles. Aún teniendo en cuenta los propósitos retóricos de sus cartas, la descripción coincide con lo que los relatos aztecas registran de forma independiente. Los defensores restantes, comprimidos en el distrito norteño de Tlatelolco, el último sector de la isla que los españoles y sus aliados aún no habían demolido, luchaban con todo lo que quedaba de un imperio. Las mujeres luchaban junto a los hombres con hondas y garrotes, documentado en el relato de Wikipedia sobre las últimas semanas de resistencia de Cuauhtémoc. Guerreros que no habían comido adecuadamente en semanas seguían lanzando ataques nocturnos contra las fuerzas sitiadoras. El tambor de guerra, el huehuetl, sonaba desde el Templo Mayor. El sonido que los relatos españoles describen como audible a kilómetros de distancia durante todo el asedio. El sonido que acompañaba cada sacrificio, cada ritual, cada momento de desafío azteca. Continuó durante julio y hasta agosto. El propio recinto sagrado cayó ante las fuerzas de la coalición durante julio. Este espacio, que podía albergar a unas 8,000 personas para las grandes festividades religiosas, se convirtió en un campo de exterminio a medida que el avance español lo atravesaba. Las pirámides gemelas del Templo Mayor, que habían dominado el núcleo ceremonial de la ciudad durante un siglo, fueron capturadas y finalmente demolidas. El silencio cuando el tambor se detuvo fue, según múltiples relatos, la cosa más extraña que alguien en el valle había escuchado en meses. La posición de Cuauhtémoc en estas semanas finales se preserva tanto en relatos españoles como indígenas, de maneras que iluminan su carácter sin sentimentalizarlo. El relato de México Unexplained sobre la fase final del asedio, basándose en fuentes aztecas, registra que ejecutó desertores hasta el final. Continuó organizando incursiones incluso cuando el terreno disponible se redujo hasta el punto de que casi no quedaba lugar desde donde salir. Rechazó cada acercamiento diplomático que Cortés hizo durante este periodo. A pesar de que Cortés intentó múltiples aperturas, como documenta el relato de Wikipedia sobre el asedio, impulsado, señalan los estudiosos, por su deseo continuo de preservar algo de la forma física de la ciudad para presentarla al rey. El rechazo de Cuauhtémoc a esos acercamientos fue constante e inequívoco. El relato del asedio de Hall of Ancient Warriors estima que para principios de agosto, el área restante controlada por los aztecas, el último reducto de Tlatelolco, albergaba entre 40,000 y 50,000 guerreros y civiles. Muchos de esos civiles no eran combatientes, niños, ancianos demasiado débiles para huir, incluso si hubiera habido algún lugar a donde ir. Los combatientes aztecas que defendían este espacio lo hacían por esas personas tanto como por cualquier objetivo militar. El 12 de agosto, Cortés dio la orden para el asalto final. El Códice Florentino preserva una frase de un relato azteca sobre estas últimas horas que Warfare History Network incluye en su narrativa del asedio.
Nos apretábamos unos contra otros, pero nadie podía ir a ninguna parte. El 13 de agosto, la resistencia organizada se había colapsado. Cientos de canoas se lanzaron desde los últimos bordes de la isla, llevando a quien pudiera alcanzarlas, guerreros, nobles, mujeres, niños, hacia un lago que pertenecía a los bergantines de Cortés. El imperio azteca terminó no en una gran batalla climática final, sino en la interceptación de una canoa en un lago. Cuauhtémoc intentó escapar del último sector azteca de Tlatelolco el 13 de agosto de 1521, con su esposa Isabel Moctezuma, su familia, sus consejeros más cercanos y lo que quedaba del tesoro imperial, oro, joyas, la riqueza portátil de una civilización que se desmoronaba. Cortés había anticipado exactamente esto. Había enviado los bergantines específicamente para interceptar las canoas que huían de la ciudad agonizante. La embarcación comandada por Gonzalo de Sandoval identificó la canoa de Cuauhtémoc y se puso a su lado. La escena de la rendición que siguió se preserva tanto en relatos españoles como náhuatl, que difieren en énfasis pero no en sus hechos esenciales. Según el relato de Wikipedia sobre Cuauhtémoc, basándose en fuentes españolas, éste pidió a Cortés que tomara su puñal y lo matara. Cortés se negó. Dijo, en la versión que preservan las crónicas españolas: «Habéis defendido vuestra capital como un guerrero valiente. Un español sabe respetar el valor, incluso en un enemigo». La reconstrucción de David Bowles, basándose en fuentes alineadas con los nahuas, da las palabras reportadas de Cuauhtémoc de manera diferente. «Me rindo, con la condición de que se permita a mi pueblo salir de la isla para buscar comida y que se deje a mi esposa ilesa». Estos relatos no son incompatibles. Registran momentos diferentes o énfasis distintos dentro del mismo momento, filtrados a través de propósitos diversos. El elogio a Cuauhtémoc en la versión española servía a los intereses de Cortés al presentarse como magnánimo. La rendición condicional en la versión náhuatl servía al propósito de registrar que Cuauhtémoc negoció por su pueblo incluso en el momento de la derrota. A petición de Cuauhtémoc, Cortés permitió que la población superviviente de Tenochtitlan partiera sin ser molestada. Durante los 3 días siguientes, los supervivientes marcharon fuera de las ruinas, lo que quedaba de la ciudad más poblada de las Américas. New World Enciclopedia señala que casi toda la nobleza estaba muerta, y los supervivientes restantes eran en su mayoría niños muy pequeños. Las calles por las que marcharon eran los escombros de su ciudad. Los canales que cruzaron por puentes estaban llenos de piedras de los templos que se habían erigido sobre ellos. Los aliados tlaxcaltecas y otras fuerzas indígenas de la coalición no observaron los términos que Cortés había ofrecido. El relato de Wikipedia sobre el asedio registra una campaña despiadada de matanza y saqueo en los días posteriores a la rendición que los oficiales españoles fueron incapaces o no estuvieron dispuestos a detener. Actos de venganza por generaciones de tributos, toma de cautivos y subordinación forzada. Esto está documentado en múltiples fuentes. Complica la narrativa de una conquista ordenada que construyen las cartas de Cortés y los historiadores que han examinado la evidencia, incluyendo a los editores de Wikipedia basándose en el relato de Bernal Díaz. Señalan que la conducta de los aliados indígenas sugiere que tenían más poder sobre él de lo que él sugería. La coalición que Cortés había reunido y manejado con tal habilidad durante 2 años ejecutó su propio ajuste de cuentas el 13 de agosto y los días siguientes.
Hasta 40.000 cadáveres aztecas flotaban en los canales o esperaban ser enterrados tras el fin del asedio, según el relato de Wikipedia sobre la caída de Tenochtitlan. Esta es una cifra de fuentes alineadas con los españoles y debe entenderse como una estimación y no como un recuento exacto. Es consistente con lo que múltiples relatos describen como la condición física de la ciudad en las semanas finales del asedio. El tambor cayó. Las calzadas eran escombros. La ciudad que Bernal Díaz había comparado con los encantamientos de una novela de caballerías había desaparecido. La magnanimidad de Cortés duró aproximadamente el tiempo que les tomó a sus hombres preguntar dónde estaba el oro. La pregunta no era trivial. Una parte sustancial de la riqueza que los españoles habían acumulado durante su ocupación original de Tenochtitlan y que Moctezuma había entregado a Cortés como regalos diplomáticos, se había perdido durante la noche triste, cuando los soldados se ahogaron en el lago de Texcoco bajo el peso del oro que se negaban a abandonar. Cortés le había prometido a Carlos V una parte de esta riqueza. Les había prometido a sus soldados su parte. Les había prometido a los socios de la alianza diversas formas de recompensa material. El oro que debería haber validado todas estas promesas no aparecía por ninguna parte. El relato de Wikipedia sobre el asedio registra lo que sucedió después con la crudeza que merece. Cortés ordenó que a Cuauhtémoc y al señor de Tlacopan, Tetlepanquetzal, les untaran los pies con aceite y los quemaran sobre brasas. El propósito era forzar la revelación de dónde se encontraba el tesoro azteca oculto. La respuesta de Cuauhtémoc bajo esta tortura se volvió legendaria tanto en los relatos españoles como indígenas. El resumen de New World Encyclopedia de lo que produjo la indagación sobre el oro. Para los aztecas, el oro no tenía un valor intrínseco en el sentido europeo. No producían las grandes piezas sólidas de metal refinado que los españoles esperaban, sino objetos ornamentales, trabajados, que al fundirse, daban una fracción de la riqueza que Cortés y sus hombres habían anticipado. El tesoro azteca, a ojos españoles, ya había sido en gran parte fundido, enviado a España o arrojado al lago. Lo que quedaba no era lo que se había imaginado que la conquista produciría. Cuauhtémoc vivió 4 años más después del asedio, retenido por Cortés como un gobernante títere nominal, porque Cortés temía dejarlo atrás como posible líder de una rebelión. En 1525, Cortés llevó a Cuauhtémoc a su expedición a las Cibueras, Honduras, un viaje desastroso de 2 años por la selva que dañó la salud de Cortés y su posición política simultáneamente. El 28 de febrero de 1525, Cortés hizo juzgar a Cuauhtémoc por supuesta traición y lo hizo ahorcar. Los cargos fueron casi con certeza fabricados. Bernal Díaz del Castillo, que estuvo presente y que había servido a Cortés durante toda la conquista, escribió en sus memorias que creía que Cuauhtémoc era inocente. La ejecución fue, según la valoración de Díaz, injusta. Las últimas palabras de Cuauhtémoc, preservadas en el relato de New World Encyclopedia y atribuidas a crónicas coloniales, fueron dirigidas a Cortés. Ya sabía yo que había de fiar de tus falsas promesas. Ya sabía que me tenías destinada a esta muerte, pues no me maté por mi mano cuando entraste en mi ciudad de Tenochtitlan. Estas palabras deben entenderse como filtradas a través de múltiples capas de transmisión. Relato oral indígena, registro colonial, traducción posterior, y presentadas como reportadas y no como literales.
Su sustancia es coherente con todo lo que el registro histórico muestra sobre la claridad de Cuauhtémoc respecto a las intenciones españolas. La historia tlaxcalteca siguió una trayectoria diferente y más lenta hacia el mismo destino. El reconocimiento formal como conquistadores, las exenciones de impuestos, el derecho a portar armas españolas, todo empezó a erosionarse en una generación. Para la década de 1580, documenta Wikipedia, los nobles tlaxcaltecas enviaban embajadas formales a España para suplicar la restauración de las promesas que Cortés había hecho y que la burocracia colonial había dejado de lado silenciosamente. Los hombres que aportaron el grueso de la fuerza militar que tomó Tenochtitlan, cuyos 30,000 muertos documenta Warfare History Network, habían cambiado el dominio azteca por el dominio español, y el segundo resultó ser más duradero que el primero. El propio Cortés murió el 2 de diciembre de 1547, en una disputa legal con su propio gobierno, con sus restos trasladados 8 veces en los siglos transcurridos, y con la ciudad que fundó habiéndose negado a erigirle un monumento. Cortés construyó la Ciudad de México directamente sobre las ruinas de Tenochtitlan. No al lado de las ruinas, no cerca de ellas, encima. La decisión fue simbólica y administrativa a la vez. La nueva capital del virreinato de la Nueva España ocuparía la misma posición geográfica que su predecesora. Afirmaría su dominio sobre el mismo paisaje y aprovecharía la misma infraestructura logística, mientras reemplazaba cada elemento visible de su significado. Las piedras del Templo Mayor se utilizaron para construir la Catedral Metropolitana. El sitio del Palacio de 300 habitaciones de Moctezuma II se convirtió en el Palacio Nacional. El relato de Wikipedia sobre la transformación colonial de Tenochtitlan describe esto como un urbanismo híbrido, una sobreescritura espacial de la geografía sagrada azteca utilizando materiales de construcción aztecas. El nombre elegido para la nueva capital honró esta estratificación de una manera que los funcionarios españoles tal vez no apreciaron del todo. Ciudad de México, un nombre derivado de Mexica, el nombre náhuatl del pueblo que los españoles acababan de derrotar. Los conquistadores nombraron a su capital en honor a los conquistados. Esta anomalía persiste hasta el día de hoy. Las consecuencias ecológicas de construir una ciudad de estilo europeo en una cuenca lacustre no fueron evidentes de inmediato y tardaron siglos en materializarse por completo. La ingeniería hidráulica azteca que había gestionado el lago de Texcoco durante generaciones, el dique de Nezahualcóyotl, los acueductos, el sistema de canales, la relación regulada entre el agua dulce y la salobre, fue desmantelada o se dejó deteriorar mientras los españoles imponían una lógica urbana diferente sobre la misma geografía. El resultado, buscado a lo largo de los siglos siguientes, fue el drenaje progresivo del lago de Texcoco. El lago que había definido a Tenochtitlan, que había hecho a la ciudad simultáneamente defendible y magnífica, fue finalmente drenado por completo. La moderna Ciudad de México, construida sobre el antiguo lecho del lago, se hunde aproximadamente 10 centímetros por año en algunas zonas debido al agotamiento de los acuíferos, una consecuencia directa de que la ingeniería azteca fuera reemplazada por sistemas que no podían gestionar lo que los aztecas habían gestionado. Carlos V nombró a Cortés capitán general de la Nueva España y finalmente le otorgó el título de Marqués del Valle de Oaxaca. No se le otorgó la gobernación. El Consejo de Indias, constituido en 1524,
comenzó el proceso de imponer la autoridad burocrática real sobre un territorio que Cortés había ganado por iniciativa personal y que la corona no estaba preparada para dejar en manos personales. La primera audiencia reemplazó el gobierno directo de Cortés hacia 1527. Cortés pasó las 2 décadas siguientes regresando a España, defendiendo su caso, ganando títulos y tierras, y perdiendo la autoridad política que creía que la conquista le había hecho merecedor. La población azteca superviviente fue incorporada al sistema de encomiendas, derechos españoles formales sobre la mano de obra indígena que constituían, en la práctica, una servidumbre institucionalizada. La nobleza azteca había sido destruida casi por completo durante el asedio. New World Encyclopedia señala que los supervivientes restantes eran, en su mayoría, niños muy pequeños. La infraestructura social que había gobernado Tenochtitlan y la región circundante durante un siglo había desaparecido. Lo que la reemplazó fue un sistema colonial que persistiría en diversas formas durante 300 años. 2 huellas físicas de Tenochtitlan sobrevivieron a la sobreescritura colonial hasta la era moderna. En 1978, trabajadores eléctricos de la Ciudad de México descubrieron la piedra de Coyolxauhqui, un enorme disco tallado que representa a la diosa de la luna desmembrada, bajo el pavimento del centro histórico de la ciudad. El descubrimiento desencadenó las excavaciones del Templo Mayor que continúan hasta hoy. Las piedras que construyeron la catedral son también, en este sentido, todavía el Templo Mayor. La ciudad que Cortés demolió sigue allí, 6 metros por debajo de las calles. Cada número que sigue es una estimación. Esto no es una advertencia ofrecida para protección legal. Es una descripción de lo que el registro histórico contiene realmente. Las únicas personas posicionadas para contar los muertos aztecas durante y después del asedio eran personas con intereses significativos en cómo se informaban esas cifras. La infraestructura administrativa indígena que podría haber mantenido registros de población había sido destruida por la epidemia antes de que comenzara el asedio. No existe un censo arqueológico independiente. Lo que sobrevive es un rango de cifras de fuentes interesadas, y la historia honesta las presenta como tales. El relato de Wikipedia sobre la caída de Tenochtitlan ofrece el rango más amplio y citado. Entre 100.000 y 240.000 muertes aztecas en total, incluyendo guerreros y civiles. New World Encyclopedia da la cifra más alta, 240.000. Como la estimación atribuida a los historiadores aztecas que escribieron después de la conquista. Wikipedia documenta además que hasta 40.000 cuerpos aztecas flotaban en los canales o esperaban sepultura en las inmediaciones del asedio. Estas cifras provienen principalmente de fuentes alineadas con los españoles y de relatos aztecas post-conquista, que fueron compilados bajo condiciones coloniales. Son coherentes con las descripciones físicas de la ciudad, que proporcionan múltiples testigos de forma independiente. No son precisas. Las bajas españolas durante el asedio mismo fueron notablemente bajas, y esta desproporción es en sí misma históricamente significativa. Wikipedia señala que, aunque algunos informes sitúan el número en apenas 40, los españoles probablemente perdieron a más de 100 soldados durante el asedio de 80 días. El total de muertos españoles en toda la campaña de 2 años, desde Veracruz hasta Tenochtitlan, incluyendo la Noche Triste, la Batalla de Otumba y todos los enfrentamientos intermedios, ascendió a aproximadamente 1,800, según La conquista de México del historiador Hugh Thomas,
citado en el relato de Wikipedia. La desproporción entre esta cifra y el rango de bajas aztecas, aproximadamente de 100 a 1 en las estimaciones más extremas, es la cifra más dramática en la contabilidad del asedio. Refleja el dominio unilateral de los bergantines en el agua, la canalización del combate en las calzadas donde el acero español y los números tlaxcaltecas aplicaban una presión letal, y el peaje invisible que el hambre y la epidemia se cobraron entre los defensores independientemente del combate. Las bajas de los aliados indígenas son las menos discutidas y las más importantes de reconocer. Warfare History Network estima que solo los tlaxcaltecas perdieron 30,000 combatientes a lo largo de toda la campaña. Wikipedia confirma que miles de tlaxcaltecas perecieron específicamente en el asedio. Estas son las personas que proporcionaron la masa militar decisiva, la infantería, los cargadores, las tripulaciones de los canales, y sus pérdidas se omiten con frecuencia en la contabilidad que sigue las cifras de bajas españolas a través de la literatura histórica. Vale la pena declarar explícitamente lo que las cifras no pueden decirnos. La separación de las muertes por epidemia de las muertes en combate durante el periodo del asedio es imposible. La gente moría de viruela, hambre, deshidratación por consumo de agua salada y espadas tlaxcaltecas simultáneamente. La población civil de Tenochtitlan no era un ejército, y sus pérdidas no fueron pérdidas militares en ninguna contabilidad convencional. La catástrofe demográfica que inició la conquista, el colapso de la población indígena del centro de México de un estimado de 16 a 30 millones, antes del contacto a 1,5 a 3 millones para 1568, una cifra citada en múltiples fuentes, es una consecuencia del asedio y del periodo colonial que lo siguió, no separable de ninguno de los dos. Detrás de cada número en esta contabilidad hay familias que no recibieron notificación, cuerpos que no tuvieron ceremonia de entierro, nombres que no aparecen en ninguna crónica. El asedio duró 80 días. La agonía se prolongó durante generaciones. 7 años después del fin del asedio, en 1528, un escriba nahua anónimo escribió algo que los historiadores han estado leyendo desde entonces. No un informe de batalla, no un relato diplomático, un poema, la reseña de Duke University Press de la compilación de Miguel León Portilla, Visión de los vencidos, Relaciones indígenas de la conquista, publicada en 1959, y la primera vez que los relatos indígenas de la conquista se presentaron a audiencias amplias en forma conectada. Cita el lamento. Gusanos pululan por calles y plazas, y en las paredes están salpicados los sesos. Rojas están las aguas, están como teñidas, y cuando la bebimos es como si bebiéramos agua de salitre. Nota, la traducción varía. Otra versión común dice: lanzas rotas yacen en los caminos. Nos hemos arrancado los cabellos de dolor. Las casas están ya sin techo y sus paredes están rojas de sangre. Este es el relato en prosa indígena más antiguo que sobrevive de la conquista, escrito en náhuatl usando el alfabeto español, aproximadamente 5 años después del asedio, por informantes de Tlatelolco que probablemente fueron participantes o testigos. León Portilla los llamó los informantes anónimos de Tlatelolco. Su relato preserva lo que los documentos españoles oficiales no fueron diseñados para registrar: el sonido de los tambores, el olor de la ciudad, la textura específica del miedo, el hambre y el dolor que el asedio impuso a la gente que lo defendía.
La diferencia entre su relato y las cartas de Cortés a Carlos V no es simplemente una cuestión de perspectiva, es la diferencia entre un argumento legal y un testimonio. El Códice Florentino es la otra fuente primaria indígena esencial, y entender qué es requiere entender cómo se produjo. El fraile franciscano Bernardino de Sahagún comenzó la investigación que se convertiría en el Códice Florentino aproximadamente en 1545, trabajando en colaboración sistemática con ancianos y autores nahuas que habían sido sus alumnos en el Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco. La obra resultante, 12 libros, 2.500 páginas, casi 2.000 ilustraciones de artistas nahuas, se completó en su forma final en 1577. El libro 12 cubre la conquista específicamente desde la perspectiva de Tenochtitlan Tlatelolco y es descrito por World History Encyclopedia como uno de los relatos más notables de una cultura no occidental jamás compuestos. El Códice Florentino se completó en columnas paralelas de náhuatl y español y, como han señalado los estudiosos que estudian ambos textos, las dos columnas no son traducciones la una de la otra. A veces divergen significativamente, con el español frecuentemente abreviando o reinterpretando el náhuatl, razón por la cual la erudición moderna insiste en leer ambos. Lo que los relatos indígenas enfatizan y las fuentes españolas minimizan u omiten revela la diferencia en lo que cada conjunto de fuentes fue diseñado para lograr. La matanza de Toxcatl, el ataque de Pedro de Alvarado contra celebrantes de un festival desarmados en mayo de 1520, ocupa la primera página del libro 12 del Códice Florentino. Los autores nahuas lo situaron allí deliberadamente. Estaban presentando un argumento sobre la causalidad. La guerra que destruyó Tenochtitlan fue injusta, y su injusticia comenzó con esa matanza. La epidemia recibe una descripción extensa y visceral en los relatos indígenas. Las cartas de Cortés apenas la mencionan, porque mencionarla habría reducido el logro militar que las cartas debían documentar. La supervivencia de estos relatos es en sí misma una historia que vale la pena contar. Las autoridades españolas terminaron por suprimir el Códice Florentino, ordenando a Sahagún que entregara todos sus materiales en 1575. El manuscrito terminado fue enviado a Europa, donde entró en la biblioteca de la familia Medici en Florencia, razón por la cual se llama Códice Florentino y no Códice de Tenochtitlan. En 2012 se añadieron escaneos digitales de alta resolución de todos los volúmenes a la Biblioteca Digital Mundial. Las palabras que los españoles intentaron enterrar en un archivo florentino son ahora accesibles para cualquiera con una conexión a Internet, en náhuatl y español simultáneamente, con las ilustraciones de los artistas nahuas intactas. Los conquistados no solo perdieron, también escribieron, y parte de lo que escribieron sobrevivió. La versión de la conquista con la que la mayoría de la gente se encuentra es más o menos así. Unos pocos cientos de soldados españoles, con armaduras de acero, caballos y armas de pólvora, derrotaron a un imperio de millones gracias a su superioridad tecnológica. Esta versión ha sido la narrativa popular dominante durante siglos. También es, según la valoración de la erudición moderna sobre la conquista, sustancialmente errónea en casi todos los puntos significativos. 7 mitos de la conquista española de Matthew Restall, publicado en 2003 por Oxford University Press, y ahora un texto estándar en los cursos de historia universitaria.
identifica la narrativa de la pequeña banda de conquistadores como uno de los mitos más persistentes sobre este periodo. La conquista de Tenochtitlan no fue lograda por 900 soldados españoles. Fue lograda por una coalición de potencialmente 150,000 guerreros indígenas, liderados por oficiales españoles que proporcionaron tecnología militar, inteligencia diplomática y, lo más importante, un enemigo común en torno al cual se podían organizar los agravios indígenas rivales. La formulación de Eric Wolf, citada anteriormente y que vale la pena repetir, es la versión más clara. La potencia de fuego y la caballería españolas habrían sido impotentes sin el apoyo de la coalición indígena. Este es el consenso académico moderno y replantea fundamentalmente quién ganó el asedio de Tenochtitlan y por qué. El papel de la viruela sigue siendo objeto de un debate genuino, lo cual debe distinguirse de la cuestión de la coalición indígena, donde el consenso es más claro. El argumento de Alfred Crosby, desarrollado en El intercambio colombino y obras posteriores, sitúa a la enfermedad epidémica en el centro del éxito colonial europeo en las Américas. No solo en México, sino en Perú, América del Norte y el Caribe simultáneamente. Armas, gérmenes y acero de Jared Diamond popularizó una versión de este argumento que enfatiza los factores biológicos sobre los políticos y militares. El contraargumento de Restal es metodológico más que empírico. Sobre determinar la enfermedad, elimina la agencia de los actores indígenas cuyas decisiones, aliarse con Cortés, luchar contra él, negociar para su propia ventaja política, fueron los mecanismos reales de la conquista. Ambas posiciones cuentan con apoyo académico. El debate no está resuelto. El mito de Quetzalcóatl merece un tratamiento explícito porque sigue apareciendo en las historias populares a pesar de haber sido profundamente desmentido por la investigación académica. La afirmación de que los aztecas creían que Cortés era el dios Quetzalcóatl que regresaba y que esta creencia causó la aparente pasividad de Moctezuma frente al avance español, fue identificada por Restal y la historiadora Camilla Townsend como una invención post-conquista, probablemente creada por indígenas que buscaban explicar el comportamiento de Moctezuma en términos retrospectivos que tuvieran sentido dentro de su marco cosmológico, y adoptada por las fuentes españolas porque presentaba la conquista como algo divinamente ordenado. El consenso académico moderno, como señala el relato de Wikipedia sobre la conquista española, es que los aztecas, especialmente el círculo íntimo alrededor de Moctezuma, no creyeron que Cortés fuera un dios en ninguna forma. Usar este mito en cualquier relato histórico serio sobre la conquista no es cuestión de tomar una posición debatida, es cuestión de repetir algo que la literatura académica ha rechazado firmemente. Lo que todos estos debates comparten es su dependencia de un problema de fuentes que no tiene una resolución limpia. Cada fuente española fue escrita por alguien con intereses legales y financieros en el resultado de la conquista. Cada fuente indígena fue compilada después de la conquista bajo condiciones coloniales, por personas que navegaban una nueva estructura de poder. No existe un relato contemporáneo neutral. La tarea del historiador no es encontrar el registro objetivo, sino entender qué se diseñó para lograr cada fuente y leer el espacio que hay entre ellas. El espacio, en este caso, es lo suficientemente grande como para contener un imperio. Los historiadores militares que estudian Tenochtitlan suelen centrarse en los bergantines, el acero y la pólvora. Estos son los elementos que encajan en la narrativa convencional de la superioridad tecnológica,
determinando los resultados históricos. También son, según el juicio de la erudición moderna sobre la conquista, los elementos equivocados para centrar el relato. La innovación decisiva de la campaña de Tenochtitlan fue diplomática. Cortés construyó y mantuvo una coalición de entre 80,000 y 150,000 guerreros indígenas procedentes de poblaciones con intereses contrapuestos, antiguos agravios entre sí y contra Tenochtitlan, y todas las razones racionales para desconfiar de un comandante extranjero que operaba desafiando a su propio gobierno. Mantuvo unida esta coalición a través de 2 años de campaña militar, reveses significativos, incluyendo la Noche Triste, tensiones internas documentadas en el relato de Wikipedia sobre la conquista y la presión constante de los esfuerzos diplomáticos aztecas para romper sus alianzas. Esto no es un logro militar en el sentido convencional, es un logro político de primer orden, y fue el prerequisito para todo lo demás. La doctrina de asedio que empleó Cortés, el aislamiento sistemático de un centro urbano dependiente de suministros mediante la destrucción secuencial de su infraestructura logística, es un principio que aparece en la teoría militar a través de siglos y culturas. No atacó Tenochtitlan directamente. Eliminó todo lo que la ciudad necesitaba para sostenerse. Primero, el agua dulce, a través del acueducto de Chapultepec. Luego, el reabastecimiento por lago, a través de los bergantines. Luego, las fuentes de alimento de los alrededores de la ciudad, a través de los meses de campaña que precedieron al asedio formal. Para cuando comenzó el asedio de 80 días, Tenochtitlan ya estaba muriendo. Las operaciones militares en las calzadas fueron la aplicación de la presión final a un sistema que ya estaba en colapso. Las respuestas tácticas de Cuauhtémoc merecen ser reconocidas como genuinamente sofisticadas y no como gestos inútiles. Su estrategia de combate urbano, atraer a los españoles a calles estrechas donde la caballería y los arcabuces perdían su eficacia, fue una doctrina sólida que funcionó hasta que la ciudad misma fue demolida bajo sus pies. Sus contramedidas contra los bergantines, estacas bajo el agua, pozos en el fondo del lago, demostraron una adaptación creativa a una nueva amenaza bajo condiciones de extrema limitación. Fue derrotado no por incompetencia militar, sino por factores que se acumularon antes del inicio formal del asedio. Una enfermedad epidémica que eliminó a su cuadro de liderazgo y comprometió su capacidad militar. Una coalición de antiguos pueblos vasallos mayor que su ejército restante, y la eliminación sistemática de todo lo que una ciudad asediada necesita para sostener la resistencia. Vale la pena decir esto porque es cierto, y porque corrige una implicación persistente en los relatos triunfalistas españoles de que los defensores aztecas fueron de algún modo inadecuados para su propia defensa. No lo fueron destruidos. El ejercicio contrafactual es especulativo por definición, pero no carece de valor. Si Cuitláhuac hubiera sobrevivido a la epidemia de viruela, el emperador que de hecho había expulsado a los españoles una vez, la situación política y militar a la que se habría enfrentado Cortés en 1521 habría sido significativamente diferente. Si el Consejo Tlaxcalteca hubiera tomado una decisión distinta en septiembre de 1519, rechazando la alianza en lugar de aceptarla, Cortés se habría enfrentado a toda la campaña posterior sin su socio esencial. Si los bergantines hubieran fallado durante el transporte por la montaña, una posibilidad que la complejidad logística de la operación hacía genuinamente real, Cortés
no tenía un plan alternativo para el control del lago. Cualquiera de estos cambios altera la historia. Los tres simultáneamente la habrían terminado. El asedio de Tenochtitlan no fue ganado por el acero español. Fue ganado por la furia tlaxcalteca, una inteligencia política de muy alto nivel. 13 barcos transportados pieza por pieza sobre una montaña y un virus que no sabía de qué lado estaba. Párate en el Zócalo, la plaza central de la Ciudad de México, y estarás parado encima de Tenochtitlan. La Catedral Metropolitana está a tu derecha, construida con las piedras del Templo Mayor. El Palacio Nacional está a tu izquierda, en el sitio del complejo de 300 habitaciones de Moctezuma II. 6 metros por debajo del suelo de la catedral, las excavaciones iniciadas en 1978 siguen en curso. El Templo Mayor no fue demolido, fue enterrado y está siendo descubierto. El descubrimiento que activó esas excavaciones fue accidental. Trabajadores eléctricos encontraron la piedra de Coyolxauhqui, un enorme disco tallado que representa a la diosa de la luna desmembrada. En febrero de 1978, mientras cavaban bajo una calle en el centro histórico, el gobierno mexicano estableció el Museo del Templo Mayor en el sitio, y las excavaciones han continuado durante casi 50 años desde entonces. Cada pocos años, nuevos artefactos emergen de debajo de las calles de la capital, ofreciendo fragmentos de lo que fue la ciudad antes de agosto de 1521, y complicando la sobreescritura limpia que el periodo colonial intentó. La presencia de Cuauhtémoc en el México moderno está en todas partes y es totalmente unilateral. Un monumento a él se erige en el Paseo de la Reforma, el mismo bulevar que alberga monumentos a los héroes nacionales de México. Su rostro ha aparecido en monedas y billetes mexicanos. El buque escuela de la Armada de México se llama Cuauhtémoc y sirve como embajador cultural, visitando puertos de todo el mundo. El relato de Wikipedia sobre su legado señala que él es la encarnación del nacionalismo indigenista en México, el único emperador azteca que sobrevivió a la conquista del Imperio Español y el que luchó con más fuerza contra ella. Cortés, por el contrario, no tiene ningún monumento público importante en la Ciudad de México. El hombre que fundó la ciudad está efectivamente ausente de la memoria cívica de la urbe, excepto como una presencia implícita a la que responden los monumentos a Cuauhtémoc. En 2021, 500 años después de la caída, México y España marcaron el 5º centenario de formas que ilustraron lo inestable que sigue siendo esta historia. El gobierno mexicano bajo el presidente López Obrador exigió una disculpa formal de España por la conquista. España se negó. El gobierno estatal de Tlaxcala, cuyos antepasados proporcionaron la fuerza de combate que realmente tomó Tenochtitlan, emitió su propia declaración, rechazando la caracterización de sus ancestros como traidores y afirmando, correctamente a juicio de los historiadores modernos, que los tlaxcaltecas tomaron una decisión racional para destruir a sus enemigos hereditarios. La declaración tlaxcalteca estaba dirigida políticamente al marco del gobierno de la Ciudad de México, de la conquista como puramente una agresión española contra los mexicas, un marco que, como han demostrado Restal y otros estudiosos, oscurece la política indígena que hizo posible la conquista. El lago ha desaparecido. El lago de Texcoco ha sido progresivamente drenado desde el periodo colonial, ya que la ciudad de origen español luchó por gestionar las inundaciones que la ingeniería azteca había controlado mediante el sistema de diques que ellos desmantelaron.
El acuífero que subyace a lo que una vez fue el lecho del lago está agotado por la enorme población de la Ciudad de México, lo que hace que la ciudad se hunda, en algunas áreas a unos 10 centímetros por año. La maravilla de ingeniería que sostuvo a Tenochtitlan ha sido reemplazada por un sistema que no puede sostener lo que la reemplazó. La caída de Tenochtitlan no es historia resuelta en México. Es un argumento político que está ocurriendo ahora mismo, en monumentos y exposiciones de museos y declaraciones gubernamentales, sobre quién es el dueño de la historia del fin de una civilización, y qué significa ese fin para el país construido sobre sus ruinas. 500 años es mucho tiempo, no ha sido suficiente. Los tambores se detuvieron el 13 de agosto de 1521. El tambor de guerra Huehuel del Templo Mayor. El sonido que los relatos españoles describen como audible durante todo el asedio de 80 días, a kilómetros de distancia, resonando a través del humo y el olor y la agonía. Se quedó en silencio cuando los últimos defensores aztecas abandonaron los escalones de la pirámide. Múltiples relatos registran que fue el silencio más extraño que nadie en el Valle de México había escuchado en meses. Lo que costó el asedio no puede afirmarse con precisión, porque el registro histórico no permite la precisión. Entre 100.000 y 240.000 muertes aztecas. Ese rango es el reconocimiento de un historiador de que la cifra exacta está más allá de la recuperación. 30.000 guerreros tlaxcaltecas muertos, según el relato de Warfare History Network, hombres que lucharon por su propia liberación y recibieron promesas que duraron 2 generaciones. Más de 100 soldados españoles muertos en el asedio mismo. Aproximadamente 1.800 españoles muertos en toda la campaña. Y Cuauhtémoc, el último emperador, que vivió 4 años más antes de que Cortés lo hiciera ahorcar en un camino de la selva en Honduras en 1525, por una traición que Bernal Díaz creía que nunca cometió. El escriba náhuatl que escribió en 1528 no escribió un análisis militar ni un relato diplomático. Escribió: lanzas rotas yacen en los caminos. Nos hemos arrancado los cabellos de dolor. Las casas están ya sin techo y sus paredes están rojas de sangre. 7 años después del asedio. Todavía en tiempo presente. Lo que la caída creó fue la Nueva España. 300 años de dominio colonial. Luego, la independencia. Luego, un país que sigue discutiendo sobre si los tlaxcaltecas fueron traidores o libertadores, hundiéndose aún en el lecho drenado del lago que una vez albergó a la ciudad, construyendo todavía encima de lo que reemplazó. El Templo Mayor está a 6 metros por debajo de la catedral. La catedral está construida con las piedras del Templo Mayor. La moderna Ciudad de México está construida sobre el antiguo lecho del lago. No son metáforas. Son la situación física literal de una ciudad capital que nunca ha resuelto del todo su propia fundación. El asedio de Tenochtitlan no fue ganado por 900 soldados españoles. Fue ganado por una coalición de potencialmente 150.000 guerreros indígenas que querían que el imperio desapareciera. Un virus que no eligió bandos. 13 barcos transportados pieza por pieza sobre una cordillera y una mujer esclavizada llamada Malintzin, que se paró en las azoteas de los palacios capturados y tradujo el fin de una civilización en palabras que ambos bandos pudieran entender. El Templo Mayor sigue allí, 6 metros por debajo de ti. Las excavaciones continúan. Cada pocos años, algo emerge de debajo de las calles de la capital que los españoles pensaron que habían enterrado por completo.
nunca lo lograron del todo.